Buenos días. Hoy vamos a continuar con las sesiones del seminario de Economía y Complejidad y hoy pues realmente tengo el gusto de presentarles al doctor Marco Antonio Rosas Pulido. Él es maestro con mención honorífica en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM en el área de conocimiento de contextos urbanos. Cuenta además con una especialidad en análisis espacial en la School for Environmental and Sustainability de la Universidad de Michigan. Tiene estudios sobre ciudades sostenibles y complejidad en the Bartle Center for Advanced Spatial Analysis de la University College de Londres y en el College of Environmental Design de la Universidad de California en Berkeley. Es investigador asociado en el Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. Es líder en el centro del equipo de desarrollo de aplicaciones como la de movilidad sostenible Puma Móvil de la UNAM, aplicación premiada, como es conocido, por el programa Propulsivity the World Resource Institute. Ha tenido colaboraciones con el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Colima. Ha sido asesor externo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Participó además como ponente en las conferencias CSC 2017, 2022 y 2023 y participante en el Young Researcher for Complex System Society del año 2023. Reunión de la comunidad de investigadores en la etapa inicial de ciencias de sistemas complejos. Está asociado a programas como Way for City, I for Goods, McKinsey y el Laboratorio de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial, LIDIA, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha trabajado en proyectos de desarrollo en sistemas de información e infraestructura nacional e internacional con Google y British Petroleum, entre otras. Pues sin más, le doy las gracias a Marco Antonio por su generosidad de compartir con nosotros acá y le cedo la palabra. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por la invitación a participar en este seminario. Bueno, pues empecemos. Perdón, ahí está. Bueno, voy a empezar con una breve introducción, pero principalmente voy a hablar de 4 proyectos específicos, 2 de los cuales ya están concluidos y los 2 últimos están en proceso ya muy avanzado. Y bueno, al final va a haber un espacio para hacer unas consideraciones de la integración de estos 4 proyectos y consideraciones finales en grupo. Me gustaría decirles que pueden consultar cualquier duda o comentario en el transcurso de la plática y también va a haber un espacio para consultas y comentarios cada que termine de platicar de algún proyecto para que lo tengamos fresco y si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda de ese proyecto en particular, lo podemos tratar al terminarlo. Y así nos vamos a ir en la charla. Bueno, lo obvio es justificar por qué estudiamos las ciudades, ¿no? Y bueno, sabemos que el crecimiento sin precedentes de la urbanización a nivel mundial está siendo demasiado importante desde muchas perspectivas, ¿no? Desde las económicas, desde las sociales y las ambientales. Actualmente más en las ciudades, pero lo impactante es que estos residentes urbanos representan el 91% del crecimiento mundial. Y bueno, la tendencia es a que esto siga creciendo y de manera muy importante. Y bueno, como sistemas complejos, las ciudades exhiben cambios cuantitativos y cualitativos en su composición a medida que van creciendo. Las economías de aglomeración son una transformación de las que más se está debatiendo en estos momentos, desde muchas perspectivas, inclusive la perspectiva ambiental, social y económica. La evidencia empírica en esta discusión sugiere la existencia de variaciones sistémicas en los niveles de productividad en el espacio. Esto siempre lo estamos en las ciudades, es muy importante la concepción
del espacio en muchos niveles, ¿no? Desde el social, con el urbanismo social de Michael Batty, y todo esto se ha venido discutiendo muy a profundidad en la última década. Y bueno, para tratar de estimar esta magnitud, se encuentra con una amplia gama de variaciones cuantitativas conforme van creciendo las ciudades. Los conceptos de ciudad, riqueza y desigualdad, junto con el de tamaño, han sido vinculados a través de mecanismos causales en diversas escalas espaciales, como la más clásica de todas y la que más se ha estudiado es el tamaño versus la productividad. Esto tiene mucho impacto en el estudio de las escalas urbanas a nivel social y económico. La economía urbana ha producido una gran cantidad de trabajos teóricos sobre la heterogeneidad, que es otro factor que se va incorporando a los estudios de la productividad espacial, y por lo tanto se han generado conceptos como la existencia económica de las ciudades mismas, ¿no? Las ciudades como entes económicos mismos per se. Y bueno, para estudiar todas estas dinámicas, es muy importante observar a la distancia y la microeconomía en su conjunto, en donde la distancia se define como un efecto inevitable de la distribución de fragmentos de formas y actividades construidas en el suelo, y da lugar a jerarquías espaciales, es decir, privilegios de ubicación y distribuciones espaciales desiguales. Foucault y Lefebvre hablan mucho de estas jerarquías espaciales, en donde incluso proponen el rol que juega el poder, la policía, etcétera, en estas distribuciones de desigualdad espacial en las ciudades. Por otro lado, la microeconomía explica cómo se atribuyen valores monetarios a la distancia y todas sus consecuencias en la estructura interna de las ciudades. Los gradientes de valor de la tierra, la competencia por la ubicación y la concentración de actividades son algunas de las consecuencias. Y esta concentración de actividades, generalmente a una escala mayor, contribuye a la asignación de atribuciones a las ciudades como su actividad económica principal, lo que vemos regionalmente, ¿no? Ciudades que se dedican específicamente a la maquila, al turismo, estas aptitudes generadas hacia una escala superior. Y bueno, desde el punto de vista social, cuando observamos la fragmentación de espacios en las ciudades, el espacio público juega un rol muy importante, ya que es considerado un elemento clave de la interacción y la inclusión social, la salud y el bienestar, los intercambios económicos, inclusive las expresiones culturales y el diálogo social en las zonas urbanas. Por otro lado, actualmente se están generando una gran cantidad de datos procedentes de las huellas digitales de nuestras actividades. Al usar el teléfono, tarjetas bancarias, estamos dejando una huella digital que nos permite recopilar comportamientos tanto individuales como colectivos. Perdón, ok, sigo. Estos datos tienen el potencial de proporcionar una herramienta muy poderosa para ayudarnos a descubrir fenómenos socioeconómicos complejos y ocultos. Por ejemplo, hace unos meses estábamos con un invitado, Esteban Moro, platicando justo de eso, ¿no? Estas huellas digitales no nada más son datos crudos. Cuando se tratan bien, se pueden descubrir fenómenos como personalidades distintas, ¿no? Se está descubriendo que hay dos tipos de personalidades en las personas muy determinantes, ¿no? La gente que tiene hábitos muy estructurados, siempre comen lo mismo, van a los mismos lugares, viajan a los mismos lugares también, y gente que normalmente tiene una variabilidad en su comportamiento muy importante, haciendo cosas diversas todo el tiempo, ¿no? Y por el otro lado, la evolución de las estructuras espaciales urbanas, lo que se denomina la dinámica urbana, solo se monitorea lentamente. Esto debido a la compleja interacción entre la población, los recursos y las regulaciones urbanas,
que son también determinantes en la fragmentación espacial de las ciudades. La estructura urbana comúnmente se define utilizando dos componentes complementarios: la distribución espacial de la población y la distribución espacial de las instalaciones, o lo que conocemos como infraestructura funcional, y los lugares de trabajo, que son cosas diferentes. En estos trabajos que están llevando a cabo, hay un concepto que está emergiendo que es muy importante para poder manipular esta información. No manipular, sino entenderla o poderla entenderla y generar conocimiento, ¿no? Que en este contexto de movilidad humana, el radio de giro se refiere a una medida de la extensión espacial de los movimientos de un individuo dentro de un área o origen determinado. Matemáticamente, es un valor escalar definido como la distancia promedio de todas las ubicaciones que visita una persona desde el centroide de un área en una ventana de tiempo específico. Esto es muy importante porque, como son muchos datos y per se traen mucha heterogeneidad, se tiene que hacer la diferenciación de esta heterogeneidad en heterogeneidad estructural y heterogeneidad temporal. Y al manipular estos datos de manera temporal se pueden encontrar diferentes cosas, ¿no? No es lo mismo que definir una estructura, un comportamiento, analizarlo de manera temporal. Se pueden encontrar muchas otras cosas. Y bueno, hablando de ciudades, esta dinámica de ciudad se ha encontrado patrones cíclicos de densificación y crecimiento horizontal, cobrando gran relevancia para entender a las ciudades como sistemas complejos, entendiendo esta dinámica como de criticalidad basada en la autoorganización. Estos fenómenos por sí solos tienen mucho que ver con la autoorganización, la expansión y la densificación, pero también al encontrarse estos patrones, también la autoorganización juega un rol determinante en estos factores. Y bueno, al profundizar en estos factores, se ha encontrado que un hecho muy relevante en esta oscilación es la movilidad. La movilidad es como un eje articulador de esta organización, y no solo articulador, sobre todo para el caso de la extensión territorial. Es un factor detonante también de esta expansión, dando facilidad o creando infraestructura para la creación de nuevos espacios y así sucesivamente. Por otro lado, desde 1968 se ha estudiado a las ciudades como entes donde las interacciones tienen mucho que ver, son muy determinantes, cómo se interaccionan las diferentes escalas, los diferentes niveles. Y posteriormente, ya hablando de movilidad, en 1979 se escribe sobre la visualización de los sistemas de transporte como entidades holísticas, no solo entidades aisladas, como entidades que influyen en otras dinámicas sociales y económicas en las ciudades. En 2010 se sugiere que la aplicación y definición de la sostenibilidad del transporte va más allá de una progresión técnica. Esta progresión técnica siempre estuvo enfocada hacia la optimización y eficiencia de los sistemas como sistemas por sí solos. Entonces, cuando se empieza a ver estos sistemas de forma holística, se empieza a descubrir los impactos en otras áreas diferentes, como la parte social. Y posteriormente, Michael Batty en el 2013 empieza a integrar toda esta dinámica basada en los sistemas de transporte, la empieza a integrar de manera formal y como foco de su trabajo a la dinámica de urbanismo social que ha trabajado durante muchos años. Y bueno, voy a pasar al primer trabajo, en donde el enfoque justamente es hacer un análisis de la integralidad del transporte público y cómo impacta la sostenibilidad en la movilidad de una ciudad en particular. En este caso fue la ciudad de Hermosillo. Este trabajo se llevó a cabo en colaboración con el gobierno del estado de Sonora y el Instituto de Movilidad y Transporte, que básicamente esta colaboración consistió en poder usar los datos que ellos generan a través de
los GPS ubicados en todos los autobuses del sistema de transporte público de la ciudad de Hermosillo, y con mesas de trabajo tanto con el instituto como algunos entes de ONGs enfocados a la movilidad urbana de la ciudad y del estado en particular. Y bueno, este trabajo estuvo enmarcado teóricamente en tres conceptos fundamentales, que es ciudad, movilidad y sostenibilidad. Al hacer la revisión bibliográfica de estos temas, se encuentra que es muy poco estudiado los tres en su conjunto, dado que la movilidad generalmente está estudiada hacia la eficiencia, hacia la optimización como sistema. La ciudad está enfocada a hacer estudios de escalas sociales, dinámicas, comportamientos. Y la sostenibilidad en esta etapa está muy enfocada a la parte integral, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Recientemente empezamos a hacer un trabajo de cienciometría enfocándonos en el megatópico de Urban Mobility y a nivel mundial, y bueno, claramente se ve una distinción en dos, de el enfoque técnico de la movilidad y el enfoque social de la movilidad, el impacto que tiene económico, ambiental, la parte social de la movilidad. Este estudio también está en proceso y estamos encontrando cosas interesantes. Bueno, y ya entrando al marco conceptual del proyecto en sí, decidimos separar en dos partes el marco teórico. Primero, dado que encontramos estudios muy completos, muy bien hechos, muy bien argumentados con datos, decidimos tomar como referencia el Centro Mario Molina y el ITDP como base para hacer una caracterización de la movilidad. Ellos tienen y han desarrollado durante mucho tiempo planes integrales de movilidad sustentable, que son muy diferentes. Estos planes tienen un enfoque de infraestructura hacia la eficiencia, definiendo elementos, definiendo oferta, demanda de estos elementos a nivel cuantitativo. Tienen una visión de ciudad como un problema estructural en una sola escala y en un nivel. Difícilmente se mueven de este nivel. Son estudios de caracterización muy buenos, muy detallados, tienen mucho detalle, enfocados exclusivamente a ciudades muy concretas, no lo hacen como algo teórico generalizado, sino a un problema muy específico en una ciudad muy específica. Y el aporte de este marco conceptual de un modelo integral es tener un enfoque sostenible hacia la transdisciplina, en donde se estén definiendo interacciones entre los diversos elementos que están en la parte de la caracterización. La visión es hacia territorio. Más adelante vamos a ver cómo esa visión ayuda a entender un poco mejor las dinámicas urbanas. Justamente tratamos de enfocar el problema desde una visión dinámica, con muchas escalas y muchos niveles dentro de esas escalas. Posteriormente, ya para tratar de definir el estado de la sostenibilidad, se toman enfoques desde el punto de vista de los sistemas complejos. Mayormente, aunque es muy importante la gobernanza, la inclusión, vulnerabilidad y todo esto, mayormente la adaptabilidad y la robustez nos pueden dar una idea de la resiliencia misma del sistema de transporte y por tanto un poquito nos da idea de la resiliencia de la ciudad. Y bueno, ya pasando a la caracterización del sistema de transporte en específico de Hermosillo, primero hicimos un análisis de cobertura en el primer mapa verde con azul. Tenemos la red vial, cómo está cubierta por las rutas de transporte público. Toda la parte verde no, es red vial por donde no circula una ruta de transporte público, y la parte azul es la red vial por donde circula al menos una ruta de transporte público. Como vemos, la cobertura es bastante buena, pero si nos vamos a un nivel superior y hacemos esto mismo, pero en cuanto a densidad de rutas, cuántas rutas pasan por cada una de estas vialidades,
vemos que la parte del centro de la ciudad está muy aglomerada y aunque está muy cubierta, la oferta no es tanta en las orillas de la ciudad. Por otro lado, también analizamos la disposición de bicicletas por vivienda y lo mapeamos para ver en qué partes de la ciudad se tienen más bicicletas por vivienda. Y bueno, se pudo observar que las partes donde hay poca oferta de transporte público hay más densidad. Y bueno, el último mapa de la derecha es el mapa de densidad de vehículos, de coches, por autos particulares por vivienda. Y bueno, vemos que todo el mundo tiene la ciudad, hay casas donde hay más de un automóvil, ¿no? Entonces, esta caracterización nos sirve como base, como punto base para hacer el estudio de la caracterización. Y para hacer esto, nos bajamos de escala del sistema completo de transporte público, analizar dos rutas que estas mesas nos sirvieron para determinar cuáles eran las más importantes en la operación de la ciudad. Una es es una ruta que cruza la ciudad de norte a sur y otra de poniente a oriente. Entonces, estas dos rutas son como los ejes principales del sistema de transporte. Estas rutas están caracterizadas por tener muchas paradas. Todas estas paradas son las paradas oficiales que tiene el Instituto de Transporte asignadas a estas rutas de transporte en particular. Y bueno, en el convenio con el instituto se nos proporcionó una semana de datos GPS de todas las unidades, del 100% de las unidades del transporte público de la ciudad. Eh, estos datos corresponden del jueves 1 al jueves 8 de septiembre del 2022. Perdón, del 2022, y escogimos esta semana porque fue la semana en donde después de pandemia se regresó al 100% las personas que tomaban clase, todas las escuelas, desde jardín de niños hasta universidad. Este lunes de esta semana, todo el mundo regresó a clases en todos los niveles escolares. Y bueno, para poder hacer esto en una revisión bibliográfica, para medir la eficiencia de todas estas rutas con estos datos, utilizamos un análisis de distribución de probabilidad gamma. La distribución de probabilidad gamma normalmente se utiliza para hacer predicciones de cuándo va a suceder un error en un sistema. Entonces se utiliza para probar, no sé, se me ocurre un apagador, ¿no? ¿Cuántos clics en un apagador de luz le voy a dar hasta que yo puedo esperar una falla? Para eso se utiliza. Y bueno, esto lo usamos para observar los lapsos de tiempo en minutos entre un autobús y otro, separando por rutas, porque hay paradas donde pasan muchas rutas. Nosotros separamos las frecuencias por cada una de las rutas y bueno, hacemos una distribución de dimensiones de mayores a menores. Y bueno, algo que me gustaría destacar en este trabajo es, efectivamente hay muchísimos datos, tenemos muchísimos datos, son millones de datos, pero algo que es bien importante es cómo los tratamos para poderlos analizar, para que nos sean útiles, cómo hago para que estos datos me digan algo, ¿no? Porque pues si tengo muchos, no los puedo analizar. Entonces tuvimos que hacer una limpieza de esta base de datos y además tuvimos que implementar algo para poder tener la diferencia por ruta de un camión, cuando pasa un camión por una parada y cuando vuelve a pasar el siguiente. Este procedimiento es este que están viendo en pantalla. Los campos verdes son los originales. Nosotros tuvimos que meter 5 campos más en donde el 15 es la frecuencia y hacemos una resta simple del tiempo 2 al tiempo 1 y ese nos da nuestra frecuencia en minutos entre un autobús y otro de la parada. Y bueno, para medir el servicio usamos un C-score para cada punto de la parada y también analizamos
la frecuencia de los camiones usando estas fórmulas como primer acercamiento al análisis de frecuencias por distribuciones de probabilidad. Aquí analicemos una distribución normal y un score normal en los servicios de las paradas. Ya posteriormente empezamos a usar la función de densidad de probabilidad gamma, porque en la ecuación del lado derecho tenemos una propuesta para evaluar la sostenibilidad de un sistema de transporte público que fue propuesta en 2017, pero en esta propuesta la mayor parte de las variables son cualitativas. Entonces, nosotros con los datos pensamos que podríamos construir estas mismas variables pero cuantitativas. Entonces, ese fue como uno de los objetivos principales de este proyecto. ¿Cómo hacemos para que esta fórmula que nos dice cualitativamente el estado de sostenibilidad de un sistema de transporte público, cómo lo podemos medir y para qué lo queremos medir? Pues para crear rankings, para poder medir implementación de políticas públicas, ¿no? Y otra parte del otro objetivo de este estudio es ver, a esta altura queríamos saber si podíamos ver cómo interactúan los diferentes tipos de movilidad, de modos de movilidad en una ciudad. Los diferenciamos en tres: el auto privado, el transporte público, que es el foco de nuestro estudio, y por último, la movilidad activa, nosotros la dividimos en peatón y bicicleta. Lo que hicimos fue integrarla en una sola. Perdón, ¿alguien habló? Ok. Bueno, lo que hicimos, la movilidad activa la integramos en peatón y bicicleta y definimos las interacciones del espacio, cómo es cada uno de los espacios y cómo están interactuando. De esta manera pudimos hacer el análisis nodo por nodo y ver cómo iba evolucionando a través de la ruta. Estos son los datos ya limpios de lo que nos dio el gobierno del estado por día. Quitamos datos que estaban muy fuera o incompletos o estaban muy fuera del área de estudio. Los datos útiles para esto fueron más de 2 millones y se distribuían así día por día. Entonces estaba muy equilibrados los datos que teníamos por día. Esto a simple vista, pero una vez que los separamos por hora, observamos este comportamiento. Y me parece importante mencionar que la primer curva es el primer día, que es jueves. Este jueves se ve los dos picos, las 2 horas pico de la mañana y de la noche, pero hay 2 horas pico de la hora de la comida. Lo mismo pasa el viernes y cambia el comportamiento el sábado. El sábado solo tenemos 2 horas pico. La mayor es la de la mañana, ya en la tarde la hora pico es muy baja. Y el domingo, pues es muy plana la curva, ¿no? Estos son los datos divididos por día por hora. O sea, cada curva tiene 24 datos acumulados por hora. Y lo interesante es que después del domingo, que está plano, viene el lunes. No sé si se ve mi cursor. Este es el lunes. Se ve este pico grandote del regreso a clases. Y ya se mantiene los lunes, martes, miércoles y otra vez jueves. Ya son bien diferentes, pero manteniendo este pico. Y los picos de la comida también se incrementan considerablemente. Esto ya es con los datos limpios cómo se comporta el sistema de transporte público. Esto es básicamente lo que estamos observando, es la oferta del transporte público en estos tiempos, ¿no? En esta semana, de jueves a jueves. Y bueno, para observarlos de manera cuantitativa, pues lo que hicimos fue hacer tablas resumen para cada uno de las rutas y su ida y su regreso, ver cómo se comportan sus medias en minutos, sus desviaciones estándar en minutos y cómo se comportan por día y cómo se comportan de manera global, ruta por ruta. Entonces empezamos a hacer
aparte de visualizarlos en gráficas, también es visualizar el comportamiento día por día en promedios de frecuencias. Y esto es cómo se comportan. Esto ya es la distribución de probabilidad gamma, y aquí vemos por qué es importante usarla, ¿no? Aquí las áreas de las curvas nos dicen dónde caen las frecuencias, el mayor número de frecuencias. Por ejemplo, en esta primera de arriba a la izquierda, pues vemos que el 95% de los datos está en 10 minutos para abajo, ¿no? Las frecuencias son bastante buenas, pero también algo importante de la distribución gamma que nos muestra son las colas, los picos muy grandes de frecuencia, ¿no? En esta misma gráfica vemos que tenemos muy poquitas, pero existen frecuencias de 50 minutos. Y así nos podemos ir, nos fuimos una por una de las paradas, de las rutas, nos fuimos y los días, una por una, y fuimos viendo las frecuencias más altas, más bajas y las promedio. Y con esto pudimos definir ya cómo podíamos hacer un análisis puntual, bajarnos de escala de la ruta a un análisis puntual. Para esto, también en colaboración con el gobierno del estado, con el Instituto de Movilidad, ellos nos sugirieron evaluar, qué curioso, evaluar auditorías de seguridad vial, ASVs. Ellos ya habían hecho 7 auditorías de seguridad vial en sus 7 cruceros más conflictivos, según los estudios del instituto. Entonces, ellos propusieron hacer una evaluación con estos datos de alguna de las intersecciones donde se habían hecho auditorías de seguridad vial. Entonces tomamos la número 7, que es la más céntrica, donde está la universidad y está el Hospital General, y nos enfocamos a ese punto en particular. Esta es una imagen del mapa, como vemos los datos. Es la parada 121, donde se hizo la auditoría de seguridad vial. Y bueno, para medir las frecuencias, aquí aprovechamos para explicar cómo tuvimos que hacer ese ajuste de los datos, porque normalmente se hace un radio del tamaño de 3 camiones para ver cuándo llega y cuándo sale de ese radio. Entonces ya sabemos que llegó y se fue. Como muchos de los datos están dispersos porque es una intersección muy conflictiva y demasiado tráfico, entonces puede pasar mucho tiempo un camión parado ahí, o puede estar parado lejos y ya pasa por la parada muy rápido. Extendimos estos radios para tomar los datos y tomamos mucho más datos de los necesarios, pero tuvimos que hacer ese trabajo de limpieza, quitar repetidos y saber cuándo llega a esa zona en particular, no a la parada, sino a la zona, y cuándo se va. Entonces, pudimos tomar esos datos de este punto en particular para comparar con la propuesta de la Auditoría de Seguridad Vial. Y bueno, ya tomando los datos por día, por hora, por ruta, etcétera, hicimos nuestras tablas y pudimos ver cada una de las 2 rutas que pasa por ahí, cómo están sus frecuencias por día, sus frecuencias promedio, etcétera. Entonces ya pudimos hacer un análisis puntual, y esta es la propuesta del instituto de su auditoría de seguridad vial. Ellos contratan expertos y en conjunto hacen esta auditoría. Me gustaría hacer una observación en la imagen de abajo a la derecha, como en su propuesta, no sé si se ve a mi cursor, pero estoy señalando que en su propuesta dibujan que se tiene que compartir el carril de bicicleta o la ciclovía con el carril del autobús de la ruta del transporte público. Este es su resultado final, esta es su propuesta final. Todas las intervenciones que ven ahí para pasos peatonales, etcétera, todo eso es su propuesta. Entonces, nosotros la tomamos y la evaluamos ya con los datos ubicados en ese punto, los datos resultantes, ¿no? Entonces, nosotros encontramos que en ese punto pasan entre 14 y 15 rutas, dependiendo del tramo. Y además pasan cerca de 141 autobuses diferentes por día,
y a unas velocidades promedio bastante altas, con velocidades máximas de 77 kilómetros. Entonces, nosotros le argumentamos al instituto que pues no es viable poner a compartir el espacio del transporte público con las bicicletas. Y regresando al análisis puntual de la distribución del espacio, cómo se comparte entre diferentes modos, vemos que el espacio compartido entre transporte público, peatón y bicicleta, en la realidad, antes de la propuesta de la Auditoría de Seguridad Vial, pues el único que tiene todo en rojo, seguridad, servicio, espacio y tráfico, es la convivencia entre transporte público y la movilidad activa, que son peatones y bicicletas. Entonces, se cuestionó los resultados o la propuesta de esa auditoría vial. Por supuesto, nos juntamos, lo trabajamos con las personas que llevaron a cabo la auditoría vial y su propuesta, y lo platicamos sin ningún problema, llegamos a algunas conclusiones, y bueno, ellos siguen trabajando en este tema, ¿no? Y estos son los resultados de distribución de probabilidad gamma de esa parada en particular. Entonces, como vemos, las frecuencias son buenas, el servicio es bueno, por eso llegamos a la conclusión anterior. Y bueno, regresándonos a la fórmula de evaluar la sostenibilidad del transporte público, una de las variables es la ambiental. Nosotros habíamos pensado tomar estos datos para medir las emisiones de gases de efecto invernadero de la operación del sistema de transporte público. Eso ya lo habíamos hecho previamente con un ensayo que hicimos técnico aquí en el campus de CEU, con datos muy similares de Pumabús. En colaboración con el PINC hicimos una línea base de emisiones de gases de efecto invernadero para el sector transporte en CEU. Y ese estudio, se los comento rápido, el resultado que nos salió es que el Pumabús emite el 1% de los gases de efecto invernadero comparado con todos los coches, ¿no? Los autos particulares representan cerca del 99%. Este dato lo comparamos con datos oficiales de la Ciudad de México, en donde se compara el Metrobús en particular con el auto privado, y los resultados son muy, muy similares. O sea, no digo prácticamente iguales, pero sí son muy, muy similares. Entonces, teníamos pensado elaborar ese estudio para cambiar ese dato a cuantitativo, pero por cuestiones de tiempo ya no lo pudimos hacer. Y bueno, regresamos a esta ecuación en donde se proponen datos cualitativos de esta fórmula. Y nosotros con esta información creemos que, con este estudio, creemos que podemos cambiar esa, y sí la podemos modificar a una evaluación cuantitativa, en donde, como les comentaba, la variable E1, que es la sostenibilidad ambiental, puede ser construida sin ningún problema con estos datos, una línea base de emisiones de GI. Entonces, ese es como como propuesta de evaluación de sostenibilidad ambiental. Como propuesta de servicio, accesibilidad y seguridad, bueno, pues es todo el estudio que llevamos a cabo como tal, ¿no? Cómo hay las coberturas horarios, las frecuencias, las geográficas, que vemos que está muy bien distribuido, aunque la densidad está muy concentrada en el centro de la ciudad, creemos que tiene una buena cobertura. Y bueno, las medidas son en porcentajes. ¿Qué porcentaje de la red vial está cubierta por la red de transporte público? Las dimensiones de las frecuencias. Se tiene que estudiar las horas en las que se dan las frecuencias más altas, que normalmente o es muy, muy temprano o es muy tarde por la noche. Entonces, aquí se puede hacer un análisis cuantitativo del servicio. Otro aspecto que fue el foco para determinar que las frecuencias son importantes para observar la calidad del servicio es que el transporte público está dividido en diferentes fases. La fase que más incertidumbre crea a las personas que usan el transporte público son los tiempos de espera. Yo puedo saber de mi casa a la parada cuánto hago. Eso es muy, muy estable. Puedo saber, una vez que me subo al transporte público,
Si hay tráfico, ¿cuánto hago? Si no hay tráfico, ¿cuánto hago? Me bajo en mi parada y sé cuánto hago de la última parada a mi trabajo, a la escuela, a otra actividad. Pero el tiempo de espera es lo que más varía a los usuarios en el uso del transporte público. Y por medio de encuestas junto con la seguridad es uno de los factores por los cuales deciden usar o no usar el sistema de transporte público. Entonces, por eso nos enfocamos nosotros a evaluar la calidad del servicio con estos datos. Y bueno, aspectos como la sostenibilidad económica del transporte, trabajando en estas mesas con el instituto, ellos subsidian a alumnos y a personas de la tercera edad, más bien estudiantes y personas de la tercera edad, 2 viajes al día. Entonces, reparten una tarjeta a todos los estudiantes. Es muy rápido, yo tramité la mía. Estando allá, me tardé media hora en sacarla y pues tengo 2 viajes diarios gratis. Ellos tienen un sistema de pago por tarjetas, este sistema digital de pago, entonces es muy fácil administrar esto, ¿no? Entonces, esto, el sistema está bien estructurado, el subsidio está muy bien asignado, tienen mucho control sobre él con información digitalizada. Y bueno, la última, que es la influencia de la gobernanza, creo que también se puede evaluar, dado que en particular en Hermosillo encontramos diversas ONGs que se dedican a estar evaluando, a estar monitoreando los nuevos tramos de ciclovías, si la infraestructura para las ciclovías está bien, está mal, le falta algo, y además tienen mucha participación y hacen mesas de trabajo con el instituto. Entonces, en algún momento, en algún seminario se hablaba, ¿no? ¿Cómo puedes evaluar la gobernanza con mesas de trabajo? Puedes hacer 10 y no tener ningún resultado de trabajo, ¿no? Puedes tener una y tener resultados de trabajo muy importantes. Eh, Creo que esa parte falta analizarla más y construirla mejor, porque sí tienen razón, ¿no? O sea, puedes tener muchas mesas de trabajo con asociaciones de civiles o con usuarios, etcétera, y no llegar a nada. El tema es, bueno, se hacen, se está procurando, pero sí habría que medirlas mejor. Y bueno, ya como discusión de este trabajo, hacer una estructura de análisis con escalas es muy importante para poder ver cómo va cambiando o cómo se va comportando el fenómeno en diferentes escalas. Bueno, y los datos cuantitativos son viables en la obtención. Hay que trabajar mucho en la concepción de cómo se van a estar midiendo y qué estamos midiendo. La minería de datos definitivamente es determinante, ahorita lo vamos a ver con los siguientes estudios, porque permite establecer el grado de servicio y calcular muy certeramente las frecuencias del servicio. Y por último, el análisis puntual entre los modos de transporte con datos concretos, y nos permite visualizar cómo se está asignando el espacio para cada uno y cómo es la convivencia real de estos modos de transporte en espacios determinados, con o sin asignación a los diferentes modos de transporte. ¿Y esto por qué es importante? Porque se pueden mejorar las iniciativas de políticas públicas, como son las auditorías de seguridad vial. Con estos datos se puede mejorar mucho y el alcance de estas auditorías de seguridad vial. Son las mismas personas, pero tienen más herramientas para la toma de decisión de estas intervenciones de política pública en determinados puntos o en la ciudad por completo. Bueno, con esto termino el primer proyecto que les quiero presentar. No sé, ¿quieren que hagamos una pausa para comentarios, aclaraciones o inquietudes? ¿Cómo ven? O hasta el final. Ah, no, si hay una. Ricardo. Adelante, Ricardo. Probablemente tengas el micrófono apagado, Ricardo. Sí, sí lo tiene apagado. Ricardo, tu micrófono. Perdón, perdón. No, estaba hablando así, no pasaba nada.
Oye, te quiero hacer tres preguntitas respecto a esta primera parte. Veo que en algún lugar calculaste el set score de los tiempos, fue, ¿no? Sí, sí, ajá, exacto, de las frecuencias. Exacto, de las frecuencias. Y bueno, la idea de calcular el set score, es decir, uno puede hacer siempre el set score, pero el auténtico valor del set score es si una vez que los calculas, la distribución de ellos es normal, ¿no? Sí, así es. ¿Hicieron algún test de normalidad ahí, Harkevera o algo así? No lo hicimos porque en nuestro enfoque, ese solo lo hicimos para validar la consistencia de la información. Si te fijaste, en diferentes escalas siempre medimos promedios y desviaciones estándar. Ajá. Entonces, solo lo usamos para medir la consistencia de la información en las diversas escalas. Ya no profundizamos en él porque desde un inicio habíamos decidido utilizar distribución de probabilidad gamma, que es la que se usa para evaluar. Inclusive, por ejemplo, la distribución de probabilidad gamma en sistemas de transporte público súper eficientes como los de Japón y los de Alemania tienen este mismo comportamiento, se puede ver igual. Entonces ya teníamos una idea bastante robusta de la utilidad de la distribución de probabilidad gamma. El C-score solo lo utilizamos para verificación de la integridad de la información. Lo mismo que hicimos cuando los dividimos por hora, que vimos el comportamiento por día, si es jueves, si es domingo, las diferencias. Fue el mismo objetivo, no nada más observar el comportamiento de los datos. Y en la distribución gamma que has puesto en más de una ocasión, además de los parámetros alfa y beta, que son los estándares de la distribución Escala, sí, la gamma, escala. aparece un N. ¿A qué se refiere el N ahí, Marcos? A ver, perdón, a ver, me voy a... Regrésate ahí a cualquiera, sí. Sí. Eh, ¿Esa N mayúscula quién es? N es el grupo de datos de la escala. La Ese es el cantidad de que datos. varía. Ese es el que varía el X es, digamos que la N es la N de X que estamos evaluando. Si te fijas, es X, alfa creo que es la escala y beta es la forma de la distribución. Sí, sí, Entonces, la N es la que te está definiendo el tamaño de la forma que estás evaluando de tus datos. ¿Sí? ya, Alfa es la escala y beta es la forma. Ahí tú haces esto para estandarizar tu N a la forma que estás obteniendo. ya. Óyeme, ¿cómo se llama? El tiempo entre dos autobuses consecutivos distribuye entonces así, ¿no? Ajá, exacto. Pero, a ver, si me voy a regresar a esta. Aquí normalmente tengo una hilera de registros de todas las rutas, de todos los camiones. Entonces hay que hacer un proceso de orden cronológico después de limpieza, de identificar un solo camión, una sola ruta, porque para eso tengo que cuantificar cuántos camiones diferentes pasan por esa misma parada y pertenecen a la misma ruta. Claro. Entonces, sí es un trabajo de datos muy exhaustivo estar haciendo esa limpieza, porque sí, si te fijas, aquí es un día, entonces por eso expandí el buffer para medir frecuencias. Y efectivamente, me repite un mismo camión, por ejemplo, 3 veces en un minuto, pero yo sé que no hizo un minuto en darle la vuelta a la ciudad. Entonces, me imagino que estuvo parado ahí por tráfico o por otras razones, ¿no? Ya, Entonces, ya. dejo el punto medio como mi dato para medir la frecuencia hacia al siguiente autobús que viene atrás de él. Que aunque sirve la misma ruta, tiene que ser un camión, un autobús diferente, porque Diferente. me parece que cada ruta está atendida entre 4 y 7 camiones, dependiendo la longitud. Ya. No, porque bueno, que ya son muy poquitos los camiones entonces, pero se me estaba ocurriendo que a lo mejor si tienes la serie de tiempo de las frecuencias,
calcularle el exponente de Hertz, porque en las horas picos seguramente hay este fenómeno de persistencia, ¿no? Porque van a estar muy pegados y después cuando baja el tráfico, seguramente vas a tener una reversión a la media, porque más o menos los choferes lo que van a querer es volver a agarrar sus tiempos normales, ¿no? Pero si son tan poquitos camiones, no, la verdad que no creo que vaya a funcionar. Sí, no, por ruta son pocos. Digo, estos se le llaman bonches que se juntan en determinadas paradas, varios camiones, igual pasa mucho en el Metrobús, de repente tarda 8 minutos en pasar un Metrobús y de repente pasan 4 juntos, ¿no? Hay persistencia, sí. Estas cosas están atribuidas justamente a las horas pico por el tráfico y también a las horas pico por los usuarios que tardan mucho en subir. Como son muchos, si sube uno, sube rápido y se va, ¿no? Pero si son muchos, tardan en subir y eso va creando retrasos parada tras parada y esto genera los bonches que le llaman, ¿no? En inglés, a los contingentes de varios camiones o varios metros o varios metrobuses. Ok, gracias, Marco. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿O me paso ya al siguiente? Bueno, Marco, voy a Marco, pasar. una pregunta. Gustavo. Adelante, adelante. Hola, hola, Marco. Hola. Oye, mencionabas esta parte sobre las mesas de trabajo. Ajá. ¿Cuáles fueron los resultados de esas mesas de trabajo? Bueno, los resultados de esas mesas de trabajo debo de confesar que cuando fui tenía muy poca experiencia en trabajo transdisciplinario. Y digo experiencia porque debes de tenerla. Son mesas en donde hay posiciones encontradas, por ejemplo, los activistas de bici políticamente son muy activos en contra del Instituto de Movilidad porque no les da acceso o no les da infraestructura para ciclovías. Entonces, lo que te puedo decir es que como tal, un resultado como tal de las mesas de trabajo en donde yo estuve, no lo hubo, pero sí lo que yo pude percibir es que hay mucha actividad monitoreando y evaluando al Instituto de Movilidad, mucha. O sea, en redes sociales es increíble, están reportando todo el tiempo camiones descompuestos, están monitoreando que se cayó la aplicación del transporte público porque los autobuses traen GPS porque tienen una aplicación para ver dónde viene. Entonces, las redes sociales de la ciudad son muy, muy activas en ese tema, pero no existe como una organización con objetivos claros desde el lado de la población civil o de las organizaciones civiles para exigirle al instituto. No tienen un programa, o sea, sí son muy activos, pero no tienen propuestas en concreto. Y por el otro lado, el Instituto del Transporte ya trae un programa de trabajo muy, muy rígido y tiene poca flexibilidad hacia atender estas demandas que por lo mismo de ser aisladas se diluyen mucho en el tiempo y en los espacios de estas mesas. Ok, bien, gracias, gracias. Y el resultado final de la investigación, digamos, esa área que estaban analizando, ¿se logró hacer algo en alguna Sí, intervención? sí, se modificó la auditoría, se volvió a hacer. De hecho, había un libro publicado ya con la persona que lo hizo, publicó un libro de seguridad vial en Hermosillo y bueno, se tuvo que volver a hacer y la política pública sí cambió en no asignarle ese espacio a las bicicletas. El transporte público no se puede quitar o mover, dado que mueve a decenas de miles de personas todos los días, mientras que la bicicleta no.
Entonces, la prioridad es hacia el transporte público, pero ya no hay una propuesta de compartir ese espacio. Y también no hay espacio para asignarle una infraestructura cerrada a las bicicletas. Entonces, dado que como vimos en la caracterización, todo mundo se mueve en coche. Algo que es bien importante mencionar en la ciudad de Hermosillo es que territorialmente es muy extensa y muy poco densa. Entonces, el automóvil es una necesidad primaria para ellos, mientras no haya un sistema de transporte público eficiente. Entonces, proponer quitarle espacio a los autos es muy complicado, también por eso, ¿no? Porque es una ciudad muy extensa. Entonces, ahí el problema del instituto es rediseñar las ciclovías. Una propuesta es que vayan por calles secundarias y no primarias, o sea, esta avenida es la primaria, cruza Hermosillo de oriente a poniente, donde está la universidad y donde está el hospital. Entonces es crear una ciclovía en una calle paralela. Entonces, que se vaya la ciclovía por avenidas paralelas. En eso quedó, obviamente sí están de acuerdo en utilizar esta información de esta manera para modificar sus políticas públicas. Posterior a este trabajo, se hizo una capacitación a un par de personas del instituto para usar esta información y tratar de implementar políticas públicas basadas en estos datos. Pero Ok. se capacitó a 2 personas. Yo ya no tuve contacto con ellos después de la capacitación, pero yo espero que sí estén usando estos datos. Cambió la administración, también es importante, ¿no? Meses después de... Entonces, ok, Sí, la directora o lo que sucede siempre, sí. Sí, la directora del instituto salió y pusieron un nuevo director, que bueno, ahí se perdió todo el contacto. Estas 2 personas capacitadas sí continúan en el instituto, pero su directora ya no. Entonces, no, la verdad es que ya después de ese cambio yo ya no le di seguimiento. Claro. Sí, gracias, Marco. ¿Sí? Ahora sí, ya no hay más. ¿Perdón? Ya no hay más preguntas. Ok, entonces sigo. Bueno, el segundo proyecto es un proyecto que acabamos de presentar en la Conferencia de Sistemas Complejos del año pasado. Esta es una colaboración con la Universidad de Berkeley y el C3, en donde igual otra vez con este proyecto surgió a partir de la obtención de una base de datos muy interesante del sistema de transporte público de la Ciudad de México. Hablar de la Ciudad de México en muchos ámbitos es hablar ya de otros niveles de trabajo, ¿no? Y de complejidad de los datos que hay y de cómo se pueden analizar. Entonces, con este proyecto, dado que teníamos una base de datos nos llegó una base de datos bastante robusta del sistema de transporte público en México, decidimos hacer este trabajo, tratar de identificar las oportunidades para el desarrollo social, estimando la oferta y la demanda del transporte público en la Ciudad de México. Y bueno, el transporte público en las economías de los países en desarrollo normalmente no se estudia a través de la visión del transporte público formal. No existe como tal el concepto de transporte público informal, ¿no? Cosa que es muy diferente en los países en desarrollo, en donde como sí existe, se puede estudiar. Digo se puede porque apenas se está empezando a estudiar. Normalmente los estudios del impacto social del transporte público se han hecho en países en desarrollo. Es mucho más confiable y robustos los datos por ser sistemas formales. Pero bueno, nos llegó a nuestras manos esta base de datos y decidimos hacer este estudio porque el transporte público informal en los países en desarrollo en general
juega un rol muy, muy importante como complemento, como alimentador de los sistemas de transporte público formales. Y bueno, ¿cómo empezamos a diferenciar uno y otro? Bueno, el transporte informal normalmente es operado por organizaciones independientes que tienen una concesión que da el gobierno. Hay dos tipos de concesiones aquí en la Ciudad de México. El transporte público formal normalmente está operado por el gobierno. En esta base de datos que nos llegó a nuestras manos es un archivo GTFS, que es el que se utiliza normalmente para la administración de sistemas de transporte público formales, en donde, por ejemplo, si uno va a un país desarrollado, puede abrir Google Maps y puede ver a qué hora va a llegar el siguiente autobús a la parada en la que estoy, etcétera, ¿no? Y esos sistemas están basados en archivos GTFS. Y bueno, este archivo que nos lleva a nuestras manos tiene caracterizado el transporte formal en estas agencias, ¿no? Son el Metro, Metrobús, RTP, Pumabús, Mexibús, Tren Ligero, Cablebús y Trolebús. Mientras que el transporte público informal, el sistema de transporte público informal tiene dos vertientes: el sistema de transporte público concesionado y los corredores concesionados. En 2018, la CEMOVI tenía reportado cerca de 29,000 vehículos registrados, administrados por 106 organizaciones independientes. ¿Cuál es la diferencia? Es que un concesionario puede tener una ruta y en esa ruta él puede dar acceso a diferentes operadores de transporte o él tener sus vehículos de transporte y demás. Y por el otro lado, el sistema de transporte público, yo tengo un vehículo, me registro, cumplo los requisitos y demás, saco mis placas y yo lo opero de manera individual o veo cómo lo pongo en una ruta, etcétera. Eso es cómo se diferencia el transporte público formal del informal en este estudio particular. No hay mucho, hay divergencia en la conceptualización del transporte público informal, pero esa discusión de informalidad, formalidad se da en muchos renglones, se da en muchas áreas. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en esto y con esto empezamos a trabajar. Y bueno, este archivo GTFS lo donó una empresa que se llama Where is My Transport. Ellos tienen su base en Sudáfrica, han trabajado en países en desarrollo, básicamente en África, están trabajando en algunos de Latinoamérica. Y bueno, ellos hicieron trabajo de campo, mandaron personas a tomar datos de agencias, rutas, paradas, frecuencias, tiempo de llegada, tiempo de salida, tipo de vehículos y número de asientos por cada tipo de vehículos. Algo que es importante y es algo que marca mucho el transporte formal del informal son las paradas. Un sistema de transporte público informal normalmente es una parada donde la persona se lo pide. Con esto se pudieron detectar, por medio de la sistematización del trabajo de campo, más de 24 millones de paradas por día en la Ciudad de México. Entonces, con esta información donada por esta empresa, empezamos a trabajar los datos de igual manera, ¿no? Y bueno, la revisión bibliográfica, encontramos que el acceso a la transportación en sistemas públicos ha sido encontrado como uno de los mejores predictores del desarrollo social. Y por lo tanto, nuestro objetivo fue calcular las diferencias entre transporte público formal e informal para asociarlos a la inequidad y la inigualdad y cómo se relacionan con los niveles socioeconómicos en la Ciudad de México. Y bueno, este es como el trabajo. Queremos relacionar el sistema de transporte público con la disparidad del bienestar basado en la atención por nivel socioeconómico de estos dos sistemas. Para esto también
usamos el Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México para hacer nuestros clusterings de niveles socioeconómicos, ¿no? Nos basamos en AGEPS para poder incorporar otro tipo de información en donde, bueno, esta es la descripción de lo que es una AGEP de INEGI y esta es nuestra base de clustering para niveles socioeconómicos. Y bueno, aquí es este mapa junto al de niveles socioeconómicos, es un mapa que muestra la densidad de paradas de transporte informal. Si se dan cuenta, lo más rojo es la periferia, el área metropolitana de la Ciudad de México, y lo azul, donde hay una densidad importante de paradas, es la Ciudad de México como tal. Pero además, si nos enfocamos también al transporte, a las paradas del transporte formal, vemos también esta centralización y muy poca cobertura del transporte formal en el área metropolitana de la Ciudad de México. Esto, pues bueno, nos da un leve indicio de cómo está el asunto del transporte público distribuido en el área metropolitana de la Ciudad de México. Es importante porque hay estudios que esta falta de accesibilidad a oportunidades de trabajo determina el desarrollo social de las personas. Y bueno, ¿qué metodología usamos para depurar y definir todos estos datos? Bueno, primero hicimos un análisis, bueno, una revisión en literatura de la disponibilidad a caminar en las personas. En muchas ciudades, hay muchos estudios en diferentes ciudades del mundo. Aquí sí hay muchos estudios de esto en países desarrollados y en países en desarrollo. Y bueno, estos estudios de la disponibilidad a caminar a paradas del transporte público, lo analizamos y demás, pero para no quedarnos con esos datos que a pesar de ser divergentes, no lo son tantos, son bastante estables, nosotros decidimos medir la distribución del cuadrado del área de la JEP. Como la JEP era nuestra unidad básica de análisis, pero tienen diferentes formas, diferentes tamaños, depende de muchas cosas, de población, de territorio, etcétera. Quisimos ver cómo se comportaba esa diversidad de formas y tamaños en función a lo que queríamos saber. Y bueno, nos dio algo muy, muy parecido a lo que estaba en literatura, en donde encontrábamos a los sistemas de transporte público grandes como el metro, el metrobús y demás, la gente está más dispuesta a caminar. Encontramos que esta distribución del área de la raíz cuadrada del área de la JEP se caía exactamente dentro de estas dimensiones, ¿no? Por lo tanto, decidimos hacer los buffers para transporte grande como metro, metrobús, suburbano y demás de 672 metros, y para todo lo demás buffers pequeños de 472 metros, que es lo que pensamos que la gente está dispuesta a caminar a una parada de P0, a una parada de RTP, etc. Y bueno, para calcular ya la oferta, nosotros calculamos el área de cobertura de cada uno de los AGEPs por estos buffers. Entonces, lo que vimos es que, por ejemplo, en la ilustración de arriba, tenemos el área que cubre ese buffer de la JEP-J. Entonces es un pequeño pedazo, pero para calcular el porcentaje de esa área, calculamos el área total del buffer. Entonces con esto, la JEP-J, podemos medir la JEP-J en el tiempo T, cuántos, así como tenemos también en los datos qué ruta pasa por ahí, qué tipo de vehículo pasa por ahí, sabemos cuántos asientos pasan por ahí a determinada hora. Entonces, esta es parte de nuestra metodología, y con esta metodología lo que encontramos es que, dados los sistemas, los niveles socioeconómicos que usamos, la informalidad va
va creciendo conforme va decreciendo el nivel socioeconómico, salvo el nivel muy alto, pero nosotros lo atribuimos a que son muy pocos AGEPs en la Ciudad de México con un nivel muy alto. Entonces, eso es nuestro primer hallazgo, en donde sí podemos ver que los niveles socioeconómicos bajos tienen una mayor dependencia del transporte público informal. Y bueno, volvimos a hacer lo mismo que en el estudio pasado, hacer distribuciones de probabilidad gamma, pero aquí como están involucrados otras cosas, la informalidad, los modos de los diferentes tipos de vehículos, los diferentes niveles socioeconómicos, lo que hicimos para poder observar mejor los datos, hicimos en el eje de las X una escala logarítmica. Y con esto encontramos que a través de los clústeres, el mayor tiempo de espera en formal es de 30 minutos, mientras que en transporte público informal encontramos en áreas muy aisladas espacios de tiempo de espera hasta de 250 minutos. Y lo mismo en las frecuencias menores son 6 veces más grandes en el informal que en el informal. O sea, perdón, en informal son 6 veces más grandes las frecuencias menores que en el informal. Esto, si se acuerdan en las gráficas de Hermosillo, estas son como las colas. Aquí estamos viendo con el eje logarítmico en X, podemos ver las colas, pero ya medidas en comparación. Y bueno, aquí volvimos a calcular el C-score de asientos por persona. Y estos son, si se fijan en el C-score, son los asientos por persona. Está el 0, que para nosotros es muy determinante, digamos que es el balance entre oferta y demanda. Pero aquí por nivel socioeconómico podemos ver cómo está distribuido. Aquí esta gráfica es muy importante para las que siguen, porque aquí es todo el sistema formal e informal junto, pero cuando comparamos formal contra informal, vemos, por ejemplo, el nivel bajo como no llega al 0 del formal. Asientos por persona está por abajo del 0, mientras que los niveles altos están por arriba de 0, aunque las distribuciones están diferentes, pero los picos están lejos del 0. Y por otro lado, el informal, aquí sí están por arriba del 0, pero también el nivel socioeconómico, como veíamos en la tabla, pues, alto, también tiene una buena participación del sistema de transporte informal. Entonces, aquí podemos ver la comparación de formal e informal en los asientos por persona en un determinado tiempo. Y bueno, aquí a la conclusión que llegamos es que efectivamente el transporte informal en la Ciudad de México está atendiendo al sistema formal, o sea, no es como un sistema único. Aquí la dinámica entre formal e informal es complementaria, más que estar aislados, son como complementos, pero el sistema informal está alimentando al formal. Por eso la densidad en el mapa de la Ciudad de México de transporte, la Ciudad de México está azul y lo demás rojo, porque todo se está concentrando también. Se puede concluir que la dinámica de la ciudad es como que la concentración de trabajos y actividades está en la Ciudad de México, y el área metropolitana como está funcionando, aún teniendo un buen desarrollo, está funcionando como ciudad dormitorio en una buena parte, cosa que sería muy interesante desglosar con estos datos y poder llegar a cuantificar qué tanto el que haya fenómenos de policentrismo en el área metropolitana está ayudando a esta desconcentración de trabajos en la Ciudad de México. Y bueno, eso es lo que concluimos en este trabajo. No sé, para hacer una pausa en no sé si tengan algún comentario de este trabajo.
No hay ninguna mano levantada. ¿No? Ok. Entonces, me sigo. Ah, no, ya Ricardo. No, 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 ¿No? nada. Perfecto, puede seguir, Marco. Por mí, digamos. Gracias. Bueno, este siguiente trabajo está en desarrollo. Llevamos una buena parte de avance, pero seguimos construyendo una parte. Y aquí, en este trabajo, tratamos de ver el comportamiento de la movilidad humana. No, ya aquí pasamos de la movilidad de sistemas de transporte a la movilidad humana. Por tipo de trabajo y su implicación para la informalidad. Como ven, es una secuencia de trabajos que van evolucionando y en este caso, igual, al tener acceso a bases de datos, pues surgen estas propuestas de proyectos y de trabajos, ¿no? Como antecedente a este trabajo está este artículo, que hay un par de personas dentro del equipo de trabajo de este artículo y del que estamos haciendo, en donde, si recuerdan, en una de las primeras láminas de introducción hablaba del radio de giro. El radio de giro es como un centro de masa donde, pues, como vieron también en la lámina del transporte público de Hermosillo, hay muchos puntos por todos lados, ¿no? Si pudiéramos ver la base de datos de puntos de teléfonos celulares, cómo se despliegan a través de un día, pues no veríamos nada. Entonces, si se empiezan a limpiar por usuario, por centros de gravedad, vemos acumulación de un punto del otro, podemos llegar a estos resultados, ¿no? Que en este artículo que estamos tomando como antecedente, podemos identificar una ciudad monocéntrica de una policéntrica, ¿no? Ver esas flechas que se ven ahí son los análisis que se hacen con el radio de giro, las flechas que se ven en la imagen de arriba nos determinan los radios de giro, ¿no? Las casas son centros de masa, de acumulación de datos, y el centro de business, el distrito de negocios, el centro es el distrito de negocios, está en inglés, nos da una metaacumulación de estos datos, ¿no? Y en una policéntrica podemos ver radios de giro más pequeños y de diferentes formas y tamaños. Lo mismo, esto se hizo para diferentes ciudades y se pudo determinar esto. Con estos antecedentes, nosotros estamos trabajando las 3 ciudades en particular con este tema, en donde tenemos datos de telefonía celular para Río de Janeiro, Ciudad de México y el área de la Bahía en California. Con esto nosotros estamos tratando para medir estos centros de masa, medimos la centralidad, que es el factor KS. Entonces, con esto se cuantifica con qué fuerza el radio de giro es centrado en el lugar de las personas y cambia con la distancia desde el centro de la ciudad o el distrito de negocios, como se le llama, ¿no? Entonces, con con esta fórmula nosotros medimos la distribución de este radio de giro en estas 3 ciudades, ¿no? Para México tenemos 3.2 millones de datos de telefonía celular, tenemos otro tipo de datos, los vamos limpiando y al final tenemos solamente 2.3 datos útiles, ¿no? Para Río de Janeiro tenemos 16.7, los vamos limpiando y usuarios útiles, FU, pues tenemos menos datos, ¿no? Entonces se van limpiando y los datos útiles van quedando menos, pero son bastante robustos para poder hacer estos análisis de centro de masa. Por otro lado, en este estudio estamos tratando de ver el comportamiento de la informalidad en la Ciudad de México con una base de datos de INEGI, que es el DNUE. Y bueno, partimos de la base que desde 1954 los modelos dualistas de los mercados laborales de Luis están todavía vigentes, en donde se propone que la formalidad y la informalidad dependen del capital disponible para sostener el mercado laboral formal. Esto
lo podemos ver en países desarrollados y países no desarrollados, es muy claro, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, el 50% de los asalariados trabajan de manera informal, lo cual es bastante alto. Hay varias características de la informalidad y los dos puntos más relevantes que nosotros estamos tomando para este estudio son que las empresas pequeñas tienden a operar de manera informal, mientras que las empresas grandes tienden a operar de manera formal. Estas son como asunciones que nosotros tomamos para nuestro trabajo. Por otro lado, los trabajadores no calificados tienden a incorporarse a fuentes de trabajo informales, mientras que los calificados tienen empleos formales. Y bueno, con la base de datos que tenemos, vamos a trabajar la actividad económica asignada a cada una de esas de las empresas que está ahí en el mapa y su tamaño. Con estos dos datos vamos a tratar de inferir el punto 1 y punto 2 para tratar de determinar el grado de informalidad. Ahora, para medir ese grado de informalidad, estamos evaluando un sistema de escalas que usa Uber. Uber usa un sistema de escalas de hexágonos, donde tiene 5 escalas de diferentes tamaños. Los hexágonos todos cubren el 100% de la zona. Uber lo utiliza para administrar sus flotas de repartidores y de taxis, dependiendo la oferta y la demanda a través de la hora del día. Conforme se mueve la oferta y la demanda, van cambiando de escalas. Entonces, nosotros estamos evaluando dos escalas diferentes para medir en dónde es más robusta esta diferenciación de tipos de trabajo del 1 y el 2 en la Ciudad de México, con toda la base de datos del DNUE. También estamos tratando de ver esta heterogeneidad temporal, dado que el DNUE tiene información del 2015 al 2023. La estamos limpiando, la estamos evaluando para ver cómo podemos definir también la heterogeneidad temporal de la informalidad. Entonces, con estos dos elementos vamos a poder evaluar el radio de giro, el comportamiento monocéntrico o policéntrico de la ciudad, que bueno, sabemos que es policéntrico, pero bueno, lo vamos a medir dado el comportamiento del tamaño de radio de giro y cómo se ha comportado en el tiempo. Inclusive estamos evaluando la posibilidad de observar cómo cambió el comportamiento prepandemia, pandemia y pospandemia. Pero esto estamos en construcción de estos datos. Ya terminamos la fase del radio de giro. Como vieron, ya tenemos las distribuciones de las 3 ciudades. Y estos datos también los tenemos para Río de Janeiro. Hay un equipo trabajando con la parte de Río de Janeiro, nosotros estamos trabajando en la Ciudad de México y el área de la Bahía pues es muy estable, ¿no? Ahí sí existe una base de datos por tipo de trabajo y por aptitudes que se requieren para ese tipo de trabajo. Entonces, esa parte del área de la Bahía está completa, está terminada. Estamos en construcción en Ciudad de México y en Río de Janeiro para empezar la evaluación del análisis de estos datos y poder empezar a discutirlos. Entonces, en ese punto estamos en este trabajo. No sé si alguien tenga alguna observación sobre este proyecto en particular y el estado en el que vamos. ¿Preguntas? Ok. Pues parece que no, Marcos. ¿Perdón? Parece que no. Es que como yo no veo la lista de quién está, Ya. por eso me espero. Pero bueno, seguimos. Entonces, el siguiente trabajo, también en proceso, es el último que voy a presentar el día de hoy, es el proyecto de investigación del doctorado, mi proyecto de investigación, en donde, si ven, como que lo que les he presentado anteriormente, como que son piezas de este rompecabezas, ¿no? Para empezar, mi marco conceptual son sistemas socioecológicos, mi marco conceptual,
en donde incorporo muchas de las cosas que les mencioné anteriormente. Yo parto de dos visualizaciones de la ciudad, una desde el punto de vista humano, en donde como ecosistema, como aunque no queramos las ciudades, por que sea mucho o poco, tienen mucha infraestructura verde. Y por cierto, hablando de este ecosistema humano, el punto que está abajo de la relación urbano y rural se refiere a la infraestructura verde y azul. En ciudades, la infraestructura verde, bueno, son áreas verdes, corredores verdes, parques, todo esto. Pero la infraestructura azul tiene que ver con el agua. Y justamente pues, hoy vivimos un problema muy importante dada la precariedad de la infraestructura azul de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, este ecosistema humano se ve que es una ciudad, las ciudades están construidas por y para los humanos, pero siguen siendo ecosistemas, convivimos con otras especies, con otras formas. Entonces, esta visión yo la quiero conservar como servicio ecosistémico para la ciudad, para las personas, en donde tiene implicaciones en la calidad del aire, en la relación de la dinámica de oscilación de crecimientos, su relación urbano-rural, cómo va cambiando. Hay estudios que por ahí están citados en algún lugar del diagrama, en donde se calculan umbrales de zonas rurales con urbanas. ¿Cómo los calculan? Una forma simple de describirlo es contando las intersecciones de vialidades. En cuanto más grande o más tiempo pasa en que haya una intersección, esto tiene mucha lógica, el área se va volviendo más rural, ¿no? Mientras que en el centro de las ciudades, pues cada 50, 60 metros hay una intersección, cada 100. Entonces, estos umbrales ya se están empezando a construir usando simplemente la red vial de la ciudad. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? La infraestructura verde, parques, corredores verdes, toda esta parte de infraestructura que también ahorita, por cuestiones de calentamiento global, se ve su importancia, su relevancia, y la infraestructura azul, ¿no? Cómo estamos recuperando el agua, o la estamos dejando caer, o la estamos dejando ir a los drenajes sépticos, etcétera. Toda esta visión de ecosistema humano como ciudad está por un lado, y por el otro está la parte más estructural de la ciudad, es la parte socioeconómica, ¿no? El crecimiento horizontal, la densificación, la informalidad laboral, comercial, habitacional, es muy importante en esta dinámica. Y bueno, como ya vimos anteriormente, la aglomeración microeconómica, ¿no? De ahí esto se parte en escalas, igual desde dos puntos de vista, la ambiental y la social, en donde estas escalas nos permiten ver procesos intraurbanos y procesos interurbanos. También, como ya vimos anteriormente, los procesos interurbanos son bastante importantes e influyen bastante en las dinámicas de las ciudades. Y por el otro lado está el social, está cómo nos segregamos por hogar, por colonia, por alcaldías, por región. Y con todas estas escalas construidas, el análisis que se va a hacer con todas estas piezas de rompecabezas, se va a hacer un análisis de conectividad urbana, en donde, por ejemplo, la ecológica tiene que ver mucho con la disponibilidad de los conectores como dispersores, como polinizadores, etcétera, medida en distancia, dependiendo las características de cada uno de estos grupos y la disponibilidad de espacios para estos fines, ¿no? Y la social, cómo interactúan los barrios, las alcaldías. Voy a hacer un énfasis muy importante en las alcaldías desde el punto de vista de marco teórico de socioecológico, de trabajar con las personas encargadas del desarrollo social y del desarrollo ambiental de cada una de las alcaldías de la ciudad, al menos 10 de las 16, para poder construir de manera transdisciplinar la forma
cómo se está trabajando, la visión que se tiene del corto y largo plazo tanto social como ambiental, y con esto construir o tratar de visualizar, como lo veíamos en el primer trabajo, al menos una caracterización de la conectividad. Entonces, una vez que se tiene esto, se trabaja por dos frentes. Uno, la parte estructural de la heterogeneidad, y por el otro lado, la parte funcional con la relación entre las escalas. Y el círculo gris es cómo vamos a interpretar la heterogeneidad. Algo que es bien importante para este proyecto es la heterogeneidad temporal. ¿Por qué? Porque se quiere evaluar la resiliencia de la ciudad. ¿Y cómo se evalúa? Pues midiendo la robustez y la adaptabilidad. Y esto solo se puede medir con el paso en el tiempo, dado las definiciones que estamos usando para cada uno, de robustez como las cosas que no cambian en el tiempo, y la adaptabilidad, las cosas que cambian muy rápido en el tiempo. Entonces, esta combinación, dependiendo de los factores que estén cambiando o que se estén manteniendo, nos puede dar una idea de la resiliencia de la ciudad y también de su trayectoria de sostenibilidad, que al final de cuentas, ya en una visión mucho más completa o holística, es lo que más está impactando en la integridad de la biosfera. Hace poco hubo una charla aquí en el centro sobre cambio climático, y a mí me sorprendió mucho que, aparte del consumo de combustibles fósiles como energía, el segundo factor más importante en el cambio climático es el cambio de uso de suelo. Esto es súper importante porque, bueno, a mí me pareció muy relevante porque la tabla que mostraron, los dos países, México estaba como en el sexto, séptimo lugar, pero los dos países que más impacto tienen en el cambio climático por cambio de uso de suelo es Brasil y es el Congo. Entonces, son países en donde hay un cambio de uso de suelo de sus selvas, que son muy importantes para la biosfera, y bueno, están impactando de manera muy importante el cambio climático. Entonces, aquí es donde la ciudad, desde este punto de vista, toma relevancia, ¿no? Y vemos cómo parte desde lo más elemental hasta lo más impactante, tiene que ver con toda la dinámica de la ciudad. Entonces, bueno, pues ya voy a empezar las consideraciones finales, y ya para hacer una breve discusión de todo lo que se presentó. Y bueno, desde la perspectiva de las escalas se pueden definir dos tipos de conectividad en las ciudades: la interurbana y la intraurbana. Ambas tienen un rol relevante en el desempeño económico, social y ambiental de una ciudad, independientemente de su tamaño, pero muy dependiente de su autoorganización. Eso es muy importante. Eso es como que algo en lo que se debe de empezar a poner foco en esos procesos. Por eso les decía en la lámina anterior, es muy determinante el análisis temporal de estos fenómenos para poder ver las tendencias. Y bueno, la conectividad es un rasgo ubicuo en la dinámica social urbana, y es un buen punto de inicio para iniciar la construcción de una visión integral de la ciudad desde el punto de vista sostenible, entendiendo la sostenibilidad como económica, social y ambiental, ¿no? O sea, tiene que ver con las tres cosas de manera integral y de manera dinámica. Las diversas conectividades tienen sus propios elementos interactuando entre sí. Estas conexiones de las que hemos estado hablando, como la movilidad en Hermosillo en diferentes escalas, cómo se conecta con otras movilidades, con otros modos, pero estas escalas grandes también están interactuando de manera muy importante entre sí, generando estructuras, comportamientos y patrones emergentes, derivado en un escalonamiento urbano importante. Por eso podemos hablar con mucha certeza de que las ciudades son sistemas complejos. Y justo estas dinámicas a gran escala, como la densificación y la expansión territorial, caen en dinámicas oscilatorias en donde una forza a la otra y la otra se van forzando mutuamente, y estas dinámicas oscilatorias van creando
factores de criticalidad en donde se puede monitorear o visualizar un cambio de estado próximo o un cambio de estado muy negativo o positivo, etcétera. Se podría observar a través de el estudio de estos patrones oscilatorios en escalas superiores, se podría tratar de analizar los impactos de estos. Y bueno, se revela una estructura universal común a todas las ciudades que se manifiesta en autosimilitud en la estructura económica interna, así como en métricas agregadas. O sea, hay muchos estudios, hay muchos autores que se están dedicando mucho a estudiar estas dinámicas o métricas agregadas como el PIB, la generación de patentes en una ciudad o la misma delincuencia, cómo impactan estas las estructuras económicas. Y bueno, dada la distribución universal, los análisis de escala para categorías de empresas individuales nos permiten determinar su abundancia relativa en función al tamaño de la ciudad. Hay muchos fenómenos que antes se atribuían al crecimiento poblacional de un país, de una ciudad, de una región. Se han visto que de los fenómenos que más trascienden o impactan la sostenibilidad o el equilibrio económico son factores que no están relacionados al crecimiento poblacional o que tienen una velocidad mucho mayor que el crecimiento poblacional o simplemente no están relacionados. Estos son los que impactan de manera muy importante a la estabilidad ambiental o económica o social de las ciudades. Y bueno, estos resultados muestran los procesos de diferenciación económica con escala, surgiendo una estructura general para el crecimiento de las economías nacionales como sistemas urbanos integrales. O sea, es la suma de una gran escala a nivel nacional, en donde la suma de las ciudades, las aptitudes de las ciudades que conforman un país van sumando a esta economía de escala. Y bueno, para comprender las ciudades es fundamental abordar los principios y desafíos globales, como les comentaba, el cambio climático o la resiliencia económica, ¿no? Que es muy importante a nivel regional, pero también a nivel local. Y bueno, y aunque se perciben cada vez como unidades socioeconómicas fundamentales, el tejido detallado de las actividades económicas urbanas solo recientemente es accesible a análisis integrales gracias a la disponibilidad de grandes conjuntos de datos, como veíamos, los datos de telefonía, los datos de usos de tarjetas de crédito, los datos de los sistemas de transporte, cómo se mueve la gente y demás. Y esta diversidad intrínseca de las actividades económicas trasciende las escalas que se han venido analizando en los esquemas de clasificación tradicional. Y bueno, eso es todo. No sé si podemos empezar una sesión de discusión o de comentarios. Claro que sí, maestro. Adelante, Ricardo. No, pues está muy bien. ¿Preguntas? Yo sí te quería hacer una pregunta, pero bueno, es muy general, Marcos. Pues obviamente buena parte del éxito de este trabajo es haber tenido las bases de datos adecuadas. Claro. ¿Cómo consigues los datos? Porque vaya, me gustaría poder hacer cosas similares acá donde yo trabajo, pero la verdad que la búsqueda de los datos de movilidad es un tremendo problema, ¿no? Sí, bueno, es muy importante para esto la vinculación con diferentes entidades, ¿no? Por ejemplo, Berkeley compra muchos datos, los compra literalmente, paga mucho dinero para obtener datos. Por otro lado, están las vinculaciones del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, donde se pueden conseguir datos de México en particular, ¿no? Existen la vinculación con entidades de datos. Por otro lado, ya también está evolucionando mucho eso, porque el problema de acceder a estos datos tiene mucho que ver con la protección de la información. Son datos, llegan a ser datos sensibles y demás. Pero
recientemente se están implementando metodologías que, bueno, no son innovadoras, son de bastante sentido común, en donde uno puede ver la estructura de los datos, crear el concepto de análisis, crear algoritmos, correrlos con pocos datos o con datos ficticios. Y actualmente, en lugar de comprar datos, estos modelos se mandan a los dueños de los datos, se corren los procesos, los algoritmos, y lo que se obtiene son los resultados del algoritmo como tal que corrió sobre los datos reales. Entonces, eso evita la burocracia de todo el proceso de protección de datos, de confidencialidad, de no dispersión, inclusive la misma confianza de los dueños de los datos de que los vas a usar solo una vez o no los vas a distribuir tú por tu lado y todo eso se quita. Es una barrera muy importante que se está quitando. Entonces cada vez se tiene más acceso a los datos. Eso funciona muy bien con las empresas que negocian con datos de tarjetas de crédito, patrones de consumo y todo eso funciona muy bien, se mandan los algoritmos, se corren, se hacen aglomeración de datos regionales, temporales o demás, se tienen esos condensados, no los datos, y con eso sirve mucho para los estudios. Eso está ayudando mucho. A lo mejor tarda todavía un poquito más este acceso para los datos, pero va en ese camino y cada vez va a ser más fácil. Ok, gracias. Pregun- ¿Preguntas? Comentarios. Dímense, yo le dije al maestro que son muy participativos. Pues ni modo. Ok. Gustavo, Gustavo. sí. Yo, pero es que yo ya vi los trabajos. No, No, como abriste este, tu micrófono, por eso pensé que querías participar. sí, no, bueno, pues felicitar a Marco por todo este esfuerzo, porque Sí, siempre interactuar con las burocracias es sumamente difícil. Creo que es el principal impedimento para poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? En lugar de poder ayudarnos mutuamente, pues siempre hay muchas trabas, ¿no? Y por eso le preguntaba sobre, pues, cuál había sido ya el resultado final de, por ejemplo, el primer trabajo que ya está mucho más completo, ¿no? Estas mesas de trabajo, digamos, a veces podrían dar frutos, a veces no. Yo creo que es sumamente complicada esa parte. Y pues mucho me acordé del trabajo que se realizó en el metro, que ya he expuesto aquí con ustedes sobre Metroevolución. Pues nos llevamos casi como un año para poder hacer ese estudio piloto en la estación Valderas. Entonces, pues en ese año pasan muchísimas cosas. Eh, y luego Marco, pues dijo algo bien cierto, que después cuando cambian de director, cambia la cabeza, pues muchos de estos avances o estos proyectos quedan truncados. Eh, Así nos pasó también, ¿no? Entonces ya después no puedes dar el seguimiento a esos proyectos que podrían ser pues muy bien valorados, muy bien utilizados por la sociedad. De pronto, bueno, pues vienen estos cambios de administraciones que nos truncan pues los proyectos, ¿no? Y por esto, pues felicitar a Marco por toda esta gestión que hace. Las bases de datos, también conseguirlas, pues es todo un rollo para poder hacer estas cosas, como bien le dijo Ricardo. Pero bueno, pues yo solamente me quedo ahí. Muchas gracias. Gracias, Gus. Pues fíjate que hay otro elemento que no comenté, que es bien importante, sobre todo hablando de estas mesas de trabajo, que estás hablando del trabajo de las otras personas. Entonces, tener mucho cuidado con el ego, porque, por ejemplo, las personas que hicieron las auditorías viales en Hermosillo son expertos, publican libros cada 2, 3 años, metodologías y demás, son expertos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me pasó en Hermosillo que cuando les presenté los resultados,
de esto, ellos me dijeron, usa estas auditorías. No me, o sea, yo las leí, las evalué y todo, dije, las voy a usar. Y cuando hicimos la reunión con todas las personas del Instituto de Movilidad, no me dijeron que estaba el autor de las auditorías. Entonces, yo lo presenté y pues hice esa observación en mi trabajo y al final me dice la directora del instituto, dice, pues qué bueno, Marco, está muy bien y todo. Dice, te presento a fulano, él es el que hizo la auditoría vial y todo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando es así virtual, ¿no? Porque yo estuve yendo a Hermosillo, pero la presentación final al instituto fue así virtual. Entonces yo igual, yo no veía a las personas que estaban y si lo hubiera visto yo no lo conocía también, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado porque estás hablando, pues por un lado del trabajo de esta persona, por el otro del trabajo del instituto, porque ellos administran el sistema de transporte, y por el otro las organizaciones civiles, porque también ellos están en su lucha y todo esto, ¿no? Entonces, como que estar en medio de todo, de toda esa dinámica, también debe tener uno un poquito de habilidades diplomáticas, porque, como dices, se puede truncar todo el trabajo de varios años en una reunioncita de esas, ¿no? Por pisar un ego, ¿no? Por lastimar un ego o algo. Sí, claro. Hay un comentario aquí, maestro, que Sí. dice, el comentario es de Marco Antonio Espinosa y dice, a mí me hizo mucho clic el que los datos pueden revelar fenómenos ocultos, por ejemplo, hábitos en las personas. Sí, bueno, aquí voy a hablar de otro trabajo de Esteban Moro. Ahí si lo quieren googlear, está trabajando mucho con estos datos. Él lo que está trabajando no es tanto ubicación, sino contenidos de estos datos. Por ejemplo, él analiza de todos los datos de telefonía celular, analiza en el tiempo las listas de contactos, con quién se habla, cuánto tiempo se habla, con quién se habla más, tus 7 primeros contactos en tus listas con los que hablas o te mensajeas de WhatsApp y demás. Él encontró que, cosa que, digo, sí, a lo mejor podríamos tener una idea, pero no lo sabíamos, que las 7 primeras personas de tu lista son con las que interactúas socialmente. No interactúas con más. Puedes tener una cosa que ver con una, otra con otra y pasa mucho tiempo, pero con las que hablas frecuentemente solo son 7. Y tiene varias teorías, ¿no? La teoría del espacio-tiempo, o sea, el día tiene 24 horas, no puedes convivir con mucha gente tampoco, ¿no? Socialmente no te da el tiempo porque trabajas, estudias, tienes otras actividades y la parte social se queda ahí. Otra es la distancia. Tienes que relacionarte socialmente con personas que están cerca, pues, espacialmente cerca, ¿no? Si te relacionas con personas que están lejos, pues difícilmente puedes frecuentarlos, viajar 1 hora, hora y media para ver a una persona por motivos sociales no es viable, no es común. Entonces, todos esos factores, él los ve analizando, y además, esas 7 varían, ¿no? Entre 7, 8, 9 personas máximo, ¿no? Pero esas personas, cuando una persona sale de esa lista, entra otra y ocupa ese espacio. Son como, y la dinámica también depende mucho de la personalidad. Él también determina 2 personalidades, ¿no? Personalidad de alguien que es muy rígido en su comportamiento social, que siempre va a los mismos lugares a comer, pide la misma comida, va a los mismos lugares de entretenimiento, se la pasa mucho tiempo en su casa. Y otro que sale todo el tiempo, come cosas diferentes, va a lugares diferentes. Y toda esta dinámica con datos se puede relacionar perfectamente. O sea, si tengo 7 contactos en mi lista con las que interactúo todo un año y no se mueve mucho, seguramente voy a caer en una de estas. Todo esto es muy discutido, se está discutiendo mucho, cuando vino se lo discutimos mucho, pero bueno, él está trabajando con datos, ¿no? Con datos y tiene estos análisis bastante elaborados,
complementa con datos de telefonía, datos de tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, pues, son comportamientos que podríamos intuirlos, pero no tenemos los datos para visualizarlos totalmente, ¿no? Él tiene presentaciones muy buenas, con gráficos muy buenos, donde se explican estos comportamientos. Y sí, efectivamente, nuestra huella que dejamos al usar dispositivos electrónicos dice mucho de nosotros. Eso aunque no queramos, ya tenemos patrones de conducta en el uso de estos dispositivos. Gracias, maestro. Aquí hay una pregunta. Neid pregunta si tendrá que ver con la ley del sexto grado. No conozco bien esa ley, ¿a qué se refiere? Los 6 grados de separación en las redes, Sí, lo de Milgram y tal. sí, sí tiene mucho que ver, pero aquí el fundamento, la ley está basada en espacio-tiempo, o sea, no, o sea, el día tiene 24 horas, no lo podemos hacer más largo para hacer más cosas, ¿no? Y están otras cosas ocupando otras prioridades. Sí tiene mucho que ver también, hay una ley, no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver más con la influencia personal, lo que llaman agencia. Eso también está delimitado a 7 personas a nuestro alrededor. Nosotros podemos influir directamente solo en 7 personas, no más. Y eso depende de la agencia que tengamos como individuos. Entonces, sí, todas esas leyes están relacionadas y tienen mucho que ver porque son de comportamiento y el comportamiento, yo creo en lo personal, está condicionado al espacio y al tiempo a nivel cuantitativo, ¿no? Cualitativo hay muchas más variables, mucho más espacios, pero a nivel cuantitativo el espacio y el tiempo nos limita mucho a nuestras relaciones. Gracias, maestro. Y creo que ahora sí ya no hay preguntas ni comentarios. Ok. Pues entonces, Marco, la verdad, pues muchísimas gracias, ¿eh? De la verdad que ha sido extraordinaria la presentación que nos has hecho de tu trabajo acá. No, Ojalá te gracias. podamos tener de nuevo en el futuro. Claro que sí, por supuesto. Aquí estoy a la orden y gracias a ustedes por la invitación. Siempre Gracias a ti. da mucho gusto poder compartir estas cosas que parece que son para uno solito, pero no, hay que compartirlas con todos. Rosy, la semana que viene, ¿qué tenemos? Le toca a Luis Enrique. Luis